Muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que te encuentres fenomenal, que estés pasando un día fantástico. Y nada, yo estoy aquí un día más y hoy concretamente te quería hablar de quién soy yo. ¿Quién es Ismael Sauri? El creador de Método El 6, que es un método de enseñanza intensivo para reencontrarse con la esencia, con el ser genuino. Un método para aprender a identificar esos miedos que nos mantienen anclados a la mediocridad, para identificar esas creencias que nos limitan, que no nos dejan expandir todo nuestro potencial. Pues bien, cuando era niño, yo fui un niño extremadamente tímido. Nunca me destaqué por ser un alumno aventajado en el colegio, al contrario, solía suspender bastantes asignaturas. Y a muy temprana edad pues dejé el colegio y empecé a trabajar en la empresa de mis padres, que habían creado con mucho esfuerzo y mucha dedicación, y que por aquel entonces pues ya comenzaba a consolidarse. Entonces dejé el colegio, empecé a trabajar en la empresa de ellos. Y bueno, pasaron los años hasta que cuando tenía aproximadamente 19 años, pues tuve como un momento de lucidez o de introspección y me di cuenta de que si bien había seguido un patrón socialmente correcto, digamos, así, ¿no? Había hecho lo que me habían dicho, que estaba bien, había vivido de la manera que me habían dicho que era la correcta, pues me di cuenta que me había quedado estancado a nivel intelectual, a nivel espiritual y a otros niveles. Entonces, ahí fue cuando empecé a leer libros. Empecé a leer libros, empecé a hacer cursos, talleres, diplomaturas, generalmente pues, relacionado con el mundo de la empresa, ¿no? Liderazgo, marketing, gestión de empresa, etc. Y siguiendo esa línea, pues di con los libros de autoayuda y de crecimiento personal. Entonces estos libros me dieron un paradigma nuevo y al mismo tiempo me ayudaron a entender el porqué de muchas cosas que ocurrían en mi vida. ¿Sí? Entonces seguí en esta dinámica hasta que cumplí casi 28 años, donde tuve una crisis interna importante y decidí que tenía que cambiar de vida. Entonces dejé de forma drástica la empresa de mi familia donde trabajaba, rompí una relación que tenía con una pareja de aquel entonces, hice las maletas, me subí en un avión y me fui a un país que estaba muy lejos de España. En este país aprendí un nuevo idioma desde cero, aprendí a relacionarme y a respetar culturas que eran totalmente diferentes a la mía y aprendí sobre mí mismo que tenía cierto don de gentes y que conectaba muy bien con las personas. Pero esta conexión siempre era a través de personajes que yo creaba pues, para sentirme aceptado, ¿verdad? Entonces en este país estuve como 9 meses aproximadamente, volví a España y en España pues me encontré con mi pasado y con un ciclo de vida que no había cerrado de la forma adecuada y esto pues me golpeó bastante fuerte, ¿no? Entonces tomé la decisión de volverme a ir de España, pero esta vez me fui con una mochila cargadísima de ego, ¿sí? Me fui con la creencia y con la idea de que tenía que convertirme en una persona exitosa, en un empresario exitoso y con esas creencias pues emprendí otro viaje, todavía más lejos que el país donde había estado anteriormente. A los pocos meses de estar en este nuevo país,
era Nueva Zelanda, sí. Era como a la otra punta del mundo, en la otra antípoda de la Tierra. Pues recuerdo una tarde que estaba en mi casa, en un apartamento que tenía alquilado, y empecé a sentir una taquicardia fortísima, empecé a sentir una sudoración fría, empecé a sentir un hormigueo fortísimo por todo el cuerpo. Empecé a entrar en un bucle de pensamientos incontrolables, pensamientos negativos. Entonces en ese momento pensé dos cosas. O me estoy muriendo, aquí se acaba todo, o me estoy volviendo loco. Entonces, luego investigando, pues me di cuenta que tuve una crisis de ansiedad, un ataque de pánico en toda regla fortísimo. Entonces tomé la decisión de rápidamente volver a España. Volví a España y cuando estaba en España pues entré en una depresión fortísima, en una crisis existencial, porque mucho tiempo después me di cuenta que mi vida se sostenía con apegos, con personajes y con identificaciones que yo pensaba que eso era yo, que esa era mi verdadera identidad, ¿verdad? Entonces, de repente todo eso se me cayó, todo eso se disoluyó, se deshizo, así, de la nada, de repente. Entonces, eso me golpeó muy fuerte, porque yo no estaba preparado para poder asimilar ese cambio tan drástico, ¿no? en mi cabeza, en mi forma de vivir. Y recuerdo, poco tiempo después de que ocurriera eso, de estar yo en España y pensar, Dios mío, no puedo con esto, no puedo con... Si la vida es vivir en este vacío, en esta deriva, el no tener ninguna ancla, no puedo seguir con esto. Pero bueno, saqué fuerzas donde pude, busqué un buen terapeuta que me ayudó muchísimo, empecé a hacer cursos de yoga, empecé a tomarme la espiritualidad de forma, o sea, de una forma mucho más seria de la que me la había tomado anteriormente. Y mucho tiempo después, me fui dando cuenta que yo mismo me había creado un monstruo, ¿verdad? A base de creencias limitantes, a base de personajes, a base de identificaciones. Y ese monstruo, poco a poco, se había adueñado completamente de mi vida, ¿sí? Era como el que guiaba mi vida. Entonces, claro, ese día que se me cayó a pedazos todo eso, yo no estaba preparado para gestionar ese, ese bombazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque fue una explosión absoluta, fortísima. Y bueno, y fueron pasando los años, fui, digamos, dándome cuenta de ese personaje a medida que iba indagando en la espiritualidad, en la formación. Pues me fui dando cuenta que yo, mi verdadero ser, mi esencia genuina, es una conciencia que está por encima de los pensamientos, de esa fabricación mental que es el ego. Y poco a poco fue ganando terreno, fue la conciencia, digamos, la verdadera esencia se fue expandiendo hasta que me di cuenta que la única ancla que es real en la vida es el aquí y el ahora, el momento presente, que es el único espacio de tiempo que tenemos real y que es donde ocurre todo. Entonces,
al día de hoy siento la necesidad de exteriorizar todos esos aprendizajes que he tenido durante tantos años, todas esas cosas que he ido aprendiendo que a mí me han ayudado tanto, me han servido para tanto, me han cambiado la vida totalmente. Siento la necesidad de proyectarlo hacia el mundo, ¿no? Y por eso te invito de corazón a que participes conmigo en el método el 6, que va a tener lugar el último fin de semana de marzo, concretamente desde el 27 hasta el 30 de marzo. Te mando un fortísimo abrazo y, como siempre, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias.